Como veis, el colegio es complejo y es variado el elenco de personas que hemos traído aquí. Como es complejo, ahora vamos a pasar a las lenguas también, pero con una perspectiva completamente distinta, que no tiene nada que ver o poco que ver con la enseñanza. Alejandro Caffarimi, ¿lo he dicho bien? Es que antes lo hemos escrito mal. Es el presidente de la Asociación de Intérpretes de Conferencia en Singular de España. Es un grupo, una asociación que ha hecho un convenio con el colegio. Todos ellos son colegiados y trabaja de una manera bastante, bueno, completamente autónoma porque es una persona jurídica distinta. Bueno, él es el presidente y nos va a explicar un poco qué es lo que hacen. Se dedican también a no sé cuántos idiomas, tienen muchísimos, por supuesto. Y cuál es el campo de trabajo, qué tiene que hacer uno para trabajar en este sentido y para intentar ganarse la vida. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, en nombre de la asociación, agradecer al colegio por su invitación para poder estar aquí con todos vosotros. Y en primer lugar os voy a decir que voy a hablar de la interpretación de conferencia, que nada tiene que ver con otros tipos de interpretación de lenguas que existen, como por ejemplo la interpretación en los juzgados de justicia, o por ejemplo la interpretación en la comunidad para refugiados y tal. Esos son otros campos en los que nosotros poco tenemos que ver. Yo os quiero comentar que nuestra profesión, la intérprete de conferencia, pues ha cambiado mucho, ¿no?, con el tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta que antiguamente pues el mundo de los intérpretes pues era un círculo muy cerrado. A lo mejor pues para ser intérprete pues tenías que haber vivido forzosamente en tu infancia en el extranjero, y esto pues lo conseguían pues normalmente gente que era pues de familia o hijos de personas del servicio diplomático, personas hijos de funcionarios a lo mejor de organizaciones internacionales, como bueno, muchas que tienen oficinas repartidas por todo el mundo. Pero pues ahora la cosa pues ha cambiado, está cambiando, y yo creo que esto representa una oportunidad para las nuevas generaciones, y entre ellas os cuento a vosotros, ¿verdad? Pero claro, es una oportunidad que tampoco es fácil, es decir, acceder a ser intérprete pues requiere transitar por un camino que a veces no es fácil. En primer lugar, desde el punto de vista de la formación. Para ser intérprete hasta hace poco, pues como decía, básicamente era eso, haber vivido en un idioma, en un país con un idioma diferente al tuyo, y ya pues eso te daba la facilidad o la oportunidad de ser intérprete de conferencia. Eso está cambiando, aunque también tengo que decir que el conocimiento profundo del idioma extranjero es fundamental. Conocimiento profundo me refiero a un bilingüismo, prácticamente un bilingüismo, que muchas veces en España se entiende un poco mal la palabra bilingüismo, ¿no? Yo he visto currículums de personas que nada tienen con esto, que en todo currículum pone, ¿verdad? No sé, experiencia profesional, tal, luego pone idiomas, inglés, bilingüe, o francés, nivel alto, alemán, conversación, en fin. Eso también es difícil, ¿no?, de definir. Para ser intérprete se requiere pues eso, un nivel bilingüe o casi bilingüe. A no ser que estemos hablando de otro tipo de campo. Yo me refiero a España porque estamos en España, pero claro, si nosotros, por ejemplo, nuestra idea es ser intérprete en organismos internacionales, como decir la Comisión Europea, Naciones Unidas, etcétera, pues ahí se trabaja de forma distinta, y ahí sí no es fundamental ser bilingüe, porque se trabaja en un régimen de que solamente traduces hacia tu propio idioma, pero para eso tienes que traer muchos otros idiomas que llamamos pasivos, de los cuales traduzcas hacia el tuyo propio, pero para estar en la situación no basta con tener inglés-español, evidentemente. Para poder trabajar a ese nivel con idiomas únicamente pasivos te hacen falta 4, 5, 6, yo conozco incluso gente que tiene 8, 9, que vale, que no eres bilingüe, pero también tienes que tener un conocimiento profundo de esos idiomas, porque en esas instituciones se tocan muchos temas, no solamente se habla de uno solo, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo a lo que os comentaba, la formación entonces es muy importante. Y me llamó un poco la atención, bastante la atención, una cosa que comentaba Mariluz, y en la interpretación se da algo similar. Existe ahora, os comentaba que antiguamente no había carrera, ¿no? La única forma era pues eso, haber vivido. Ahora existe la carrera en España, y de hecho se ha multiplicado en muchas universidades de traducción e interpretación. Lo que pasa es que yo creo que
y eso sería, digamos, lo que Mariluz llamó la formación de base. Pero yo creo que la interpretación de conferencias es un poco al revés. La formación de base, para mí, modo de ver, te la tiene que dar alguna otra carrera. Yo, por ejemplo, soy filólogo, ¿verdad? Pero hay otras muchas, ser economista, ser médico, eso para mí es la formación de base. Y luego, adquirir la técnica. Así como Mariluz habló de la técnica de la mediación, pues aquí hablamos de la técnica de interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación no es otra cosa que una técnica, ¿verdad? Que hay que perfeccionar con la práctica. Pero teoría de la interpretación, pues tampoco hay tanta. Entonces, aquí se da un poco al revés. Lo primero es tener una buena formación de base, a mi modo de ver. Ser filólogo, como vosotros, o ser economista, ser médico, y luego sí desarrollar la técnica. Y la técnica es muy importante. Hay mucha gente que es totalmente bilingüe, que yo conozco, y que no puede interpretar. Porque como vosotros sabéis, para poder hacer una interpretación simultánea, tenéis que escuchar y hablar a la vez. Pero cuando tú hablas, vas tapando lo que oyes con tu voz. Con lo cual tienes que desarrollar una técnica para poder estar hablando y oyendo a la vez, y no vale parar para oír y luego hablar, porque entonces te pierdes la mitad, y eso no vale, ¿eh? Y la gente se da cuenta y trabajas una vez pero no más. Entonces, eso en cuanto a la formación. Luego, pues eso, también hay que acostumbrarse, si uno decide abocarse a la interpretación, a todo tipo, a trabajos muy distintos de los que se hacían antiguamente. Antiguamente, en esta época dorada que yo os hablo, pues era eso, viajar, pues eso, y acompañabas a embajadores que iban a unas negociaciones, pues a Roma, yo qué sé. Ahora la cosa ha cambiado mucho, hay todo tipo de trabajos, y ahora el intérprete es básicamente un poco todoterreno, ¿eh? Los viajes sí existen, pero no siempre son a París o a Londres. Me tocó hace poco un viaje a un sitio, no sé si alguien es de Murcia, pero en Murcia hay un sitio que se llama Escombreras, que con el nombre ya, ¿no? Bien, entonces, bien, conocer las Escombreras, bien, cerca de Cartagena, que es un sitio, como su nombre indica, pues eso, no muy paradisíaco. Luego, pues también tienes que acostumbrarte a que en algunos trabajos, pues, apelan a tus emociones. Yo he hecho, por ejemplo, muchos trabajos con familiares de pacientes de Alzheimer, y tienes que tener una fortaleza muy grande para interpretar muchas veces, porque son cosas realmente terribles las que cuentan esas personas. Y también, pues, en fin, cosas desagradables ahora mismo con la situación que está viviendo España, que también ha hecho alusión Mariluz, pues también hay muchas empresas multinacionales que vienen los directivos del extranjero para hablar con 50, 60 empleados para decirles que el mes que viene ya no tienen que ir más. Con lo cual son cosas muy complicadas, ¿verdad? Y también el mercado es distinto. El mercado también ha cambiado, porque el mercado ahora es un mercado mucho más desestructurado. Antiguamente el mercado era muy poca gente, el mercado estaba muy controlado, y aquel que se salía de la raya pues caía en un ostracismo total y no le llamaba a nadie. Ahora ya la cosa ha cambiado, hay mucho más intérpretes, hay mucho más gente, es un mercado mucho más grande, hay mucho más trabajo que antes, evidentemente, porque ahora cada empresa organiza su evento, fundaciones, instituciones de todo tipo, pero a la vez también cada vez más gente habla inglés. Entonces eso es un problema, gracias también a las academias, ¿verdad? Entonces ese también es algo que condiciona mucho el mercado. No, pero a mí ya no me va a tocar, eso ya es para la siguiente generación. Entonces, para la vuestra. Con lo cual, la interpretación siempre va a existir como ha existido desde los principios de los tiempos, ¿verdad? Pero de otra forma distinta. Entonces, si hay más intérpretes y hay más, la gente cada vez habla más inglés, pues habrá que buscar lo que llaman ahora el valor añadido, ¿no? Entonces, ¿qué valor añadido podemos dar? Pues el valor añadido será aprender idiomas que no sepa nadie. Ahí está, el chino, por ejemplo. Mira, ahora, por ejemplo, esa es la circunstancia. Otro de los cambios que ha habido, que antes el francés era el idioma de la cultura, y si no hablaba francés eras un paria. Pues ahora, el francés, prácticamente los intérpretes de francés de nuestra asociación, que son muchos, lo están pasando mal, porque hay mucho menos trabajo de francés. Y eso a expensas de otros idiomas, como el chino, por ejemplo, que claro, ¿qué pensáis? ¿Que además tenemos más intérpretes de francés o de chino? Evidentemente de francés, porque históricamente, y de chino hay un intérprete en la asociación, hay otros, pero nosotros es un proceso riguroso. Bien, este chico no para.
no para, trabaja de estajo, mañana, tarde, noche, no para. Entonces, eso es una oportunidad muy buena, pero claro, hay que aprender chino, que me imagino que no es fácil. Bien, entonces yo creo que hay muchas oportunidades en el futuro. Creo que hay que saber aprovecharlas. No solamente pasa la cosa por aprender chino, evidentemente, porque, como decía, la gama de trabajos es cada vez mayor y ahora, por ejemplo, una especialización concreta en un ámbito concreto es muy apreciada, ¿eh? Y no hay que tener miedo de tener menos trabajo. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo por las circunstancias de la vida, yo me fui metiendo en el sector de la cirugía ortopédica, ¿verdad? Que es un campo dentro de la medicina, es un campo muy especializado, pero es un campo en el que hay mucho trabajo, porque como sabéis, las prótesis cuestan mucho dinero. Las prótesis me refiero a articulares, ¿verdad? Cadera, rodilla, hombro, todas estas prótesis. Entonces, los fabricantes, cada vez que presentan sus productos, organizan eventos, y si tú eres una persona que está acostumbrada a ese trabajo, sabes el vocabulario y entiendes de lo que están hablando, que es también muy importante, entonces ese es un nicho de mercado también muy interesante. Que así como os hablo de la cirugía ortopédica, hay otra compañera que está, por ejemplo, muy especializada en todo lo que es ortodoncia. Los dentistas tienen mucho dinero, porque no está en la seguridad social, como sabéis, organizan muchas cosas, las casas comerciales, y ese también es un nicho muy bueno de mercado. Y eso creo que es un poco todo lo que quería decir. Y por último decir que AIC, como asociación, defiende la profesión, intenta rigurosamente seleccionar de aquellos intérpretes del mercado los mejores para que estén en nuestra asociación y defender las condiciones de trabajo en cuanto a que las cabinas estén bien, que los intérpretes trabajen siempre en las mejores condiciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al presidente de la AIC.